Hace poco leí en un sitio que está dedicado a recuperar, entre comillas, tradicionalistas, ¿no? Es decir, ayudar a personas que están dejando comunidades tradicionalistas muy opuestas, digamos, al camino habitual y a las autoridades de la Iglesia Católica. Digamos, tengo opiniones encontradas sobre la existencia de este sitio web. Este no es el tema de ahora, pero me impresionó que una de las personas que formó parte a lo largo de toda su vida, comunidades tradicionalistas, básicamente los lefebristas, cómo escribió una carta de agradecimiento abierta a sus papás, de gratitud por todo lo que le habían enseñado, ¿no? Y esta persona, que ahora es, digamos, es un católico comprometido con la iglesia, pero es muy crítico, digamos, de los movimientos tradicionalistas, cuenta cuál fue el nacimiento de esta idea de agradecer a sus padres, que por otro lado, digamos, lo introdujeron muchísimo en el movimiento tradicionalista. Y dice que surgió cuando él, a los 17 años, decide escribirle al obispo de su diócesis donde él vivía, diciéndole que él quería dejar el movimiento lefebrista, que es básicamente cismático, ¿no?, y unirse a las autoridades católicas y ponerse, digamos, al servicio del obispo, y quería consultar con el obispo qué es lo que tenía que hacer para, digamos, marcar claramente su pertenencia a la Iglesia Católica y su aceptación de la autoridad del Papa, la autoridad del obispo local, la aceptación del Concilio Vaticano II, porque él había hecho su propia investigación y esto había creado una creciente tensión con sus papás, con su familia y con su entorno social. Pero le decía, todavía no tengo 18 años, todavía no tengo la mayoría de edad, y que a él le sorprendió recibir la carta del obispo, no solamente porque el mismo obispo decidió contestarle en persona, sino también porque el obispo, cuando le dijo, efectivamente, tú tienes que esperar a llegar a la mayoría de edad para tomar una decisión, digamos, que te aparte, que sea distinta a la que tienen tus padres, pero por otro lado, mantén una actitud agradecida, porque si tú has llegado a esta decisión dentro de la Iglesia Católica, es porque tus papás te formaron en la fe, aunque haya sido, digamos, en el movimiento lefebrista, te formaron en estos valores, y ahora tú puedes tomar una decisión gracias a lo que ellos te han dado. Y en base a eso, este autor católico publicó esta carta diciendo: muchas gracias, papá y mamá, yo sé que ustedes, porque siguen el movimiento lefebrista, están en contra de lo que yo estoy haciendo ahora, pero estoy de acuerdo con lo que me dice el obispo, que les debo una actitud de gratitud a ustedes, que dentro de todo, hasta donde podían y en base a la conciencia, a su buena conciencia, a su recta conciencia, han creído que era lo mejor para mí, y les doy gracias. Esto me impresionó, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces al interior de distintos movimientos católicos, y en general en mucha gente, no solamente al interior de la iglesia, veo que hay muchos movimientos que están dirigidos, o sea, actitudes, incluso tendencias psicológicas dentro de la Iglesia Católica, que se centran mucho en lo que podríamos decir sanar las heridas con nuestros padres, ¿no? Y eso no está mal. Soy bastante más crítico, lo he sido, y ustedes lo pueden ver en preguntasdefe.com, cuál es mi postura respecto de estas sanaciones intergeneracionales, entre comillas, que básicamente ven en los papás y en los abuelos y todos los antepasados una especie de fuente de todos los males. Pero creo que hay una equivocación profunda, porque creo que solamente en casos extremos, en casos realmente de abusos terribles por parte de nuestros padres, o de uno de nuestros padres, o de total desaparición y ausencia, en realidad
con todos los defectos que puedan tener, nosotros tenemos un deber de gratitud respecto de nuestros padres. Y muchas veces nos concentramos en las cosas malas que ellos han hecho, en sus deficiencias, en sus carencias, incluso cuando nuestra fe no ha sido recibida directamente por nuestros padres. Como yo he comentado en otras ocasiones, no fue el caso con mi papá, ¿no? Varias veces lo he mencionado, mi papá se convirtió mucho más tarde en mi vida, cuando yo ya había tomado una opción por la vida consagrada. Él no entendía, era ateo, se proclamó opuesto abiertamente a mi ingreso a la vida consagrada. Él no me dirigió la palabra, me quitó todo apoyo por mucho tiempo, y esto obviamente no es pues el resultado más feliz ni el mejor ejemplo que uno puede recibir cuando ha sido niño, adolescente o joven, pero el hecho de que mi papá sacrificó mucho en su vida, sacrificó buena parte de su vida para no solamente darle de comer a 6 hijos, sino educarlos y educarlos de la mejor manera posible que él podía concebir. Y cuando me pongo a pensar la tremenda situación de pobreza de la que viene mi papá, tremenda pobreza, que les confieso me chocó mucho cuando viajamos de regreso a Argentina, de donde es mi papá. Nosotros ya estábamos viviendo en el Perú, en una vida bastante cómoda y con acceso a buena educación, a viajes que nos permitían aprender mucho sobre la realidad del mundo, distintas culturas, etc. Y viajamos a Argentina, ahí donde estaba mi abuela y mi abuelo moribundo, y la pobreza en la que vivían, porque mi abuela, a pesar de que mi papá puso en la universidad a varios de sus hermanos, él era el segundo de 7, puso en la universidad a varios de sus hermanos que querían estudiar medicina, que querían estudiar educación, cosas que él no pudo estudiar. A él le hubiera encantado ser médico, pero la carrera requería recursos financieros que él no tenía. Entonces él fue y estudió la ingeniería que pudo, simplemente para salir adelante, porque eso es lo que facilitaba una universidad estatal en Argentina, ¿no? Y a pesar del progreso económico tanto de mi padre como de sus hermanos, y la ayuda que le queríamos dar, que ellos le querían dar a su mamá y a su papá, mi abuela nunca quiso moverse de donde vivía, ¿no? Y era en una zona muy pobre, realmente en lo que en Argentina se conoce como una villa miseria, ¿no? Donde el piso, digamos, de losa lo habían puesto mis tíos y mi papá, pero buena parte de la casa seguía siendo de tierra. O sea, realmente una zona extremadamente pobre. A mí me chocó, digamos, porque yo nunca viví esa pobreza. Pasamos algunas necesidades que mi mamá, con su buen humor, nos ocultaba cuando éramos pequeños, ¿no? Pero el progreso económico de mis papás fue relativamente rápido. Ya para mi adolescencia nosotros vivíamos de una forma bastante confortable desde el punto de vista de los recursos económicos, dónde vivíamos en Lima, a qué colegio íbamos, el tipo de beneficios adicionales que recibíamos de poder estudiar y recibir clases particulares de piano, de artes marciales, de natación, o sea, de lo que se pueden imaginar, ¿no? Y mi mamá venía de una familia también muy disfuncional, económicamente más estable, pero muy disfuncional, ¿no? Y muchas de esas cosas impactaron en nuestro propio crecimiento como hijos, ¿no? Y esto es algo que hablo con mis hermanas, y sin embargo, es un error concentrarse en las cosas que no nos dieron y pasar por alto las cosas que sí nos dieron. Porque muchas de las cosas que nos dieron son las que han permitido que yo esté donde estoy, que nosotros estemos donde estamos. Y he querido centrarme en mi caso porque no quiero juzgar a otros que tienen relaciones tensas con sus padres, con papá y mamá,
Pero creo que la reflexión que este obispo le hacía a este amigo católico que ha salido, digamos, de los lefebristas, con mucha tensión como consecuencia con sus padres, es capaz de descubrir aquellas cosas por las que tenemos que agradecer y que muchas veces, por el tipo de terapia o de atención que se da con los problemas que tenemos, y en los que a veces creo que a veces se exageran cuánto somos, entre comillas, víctimas de nuestras circunstancias. Y claro, si nuestra principal aproximación a nuestra realidad es que somos víctimas de nuestras circunstancias, obviamente nuestros papás van a estar primeros en la lista de los acusados, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual, recordemos que uno de los mandamientos es honrar padre y madre. Es un mandamiento, honrar padre y madre. Y honrarlo significa que incluso si nuestro movimiento afectivo no va hacia ellos, aún debemos honrarlos. Y no hay ningún mandamiento que diga honrarás a tus hijos. Y esto no significa que los papás tienen pues carta blanca para maltratarlos. No es verdad. O sea, sabemos lo que San Pablo le dice a los padres respecto de los hijos, de tratarlos con paciencia, de corregirlos con paciencia, con amor, para que no pierdan la esperanza, ¿no? Literalmente lo dice San Pablo. Entonces, claro que hay una obligación de los padres de tratar de ser los mejores padres posibles. Pero lo que hoy sabemos nosotros sobre cómo tratar a las nuevas generaciones, mis padres no lo sabían y probablemente tus padres tampoco lo hayan sabido. Y en consecuencia, no podemos juzgarlos en base a lo que nosotros sabemos ahora, de cómo ser un papá o una mamá. Fueron padres por lo que sabían. Tengo un amigo que en su adultez se convirtió al catolicismo acá en Estados Unidos y sus hijos eran todavía pequeños, o sea que los pudo educar en la fe. Él era uno de 9 hermanos en una ciudad en Estados Unidos donde el papá se mató trabajando y donde la relación era básicamente una relación de corregir y de, digamos, pegarle a los hijos, ¿no? Entonces, cuando él después, gracias a su fe, se reconcilia con su papá, la reconciliación fue muy hermosa. Y él me cuenta que cuando le dijo a su papá en medio de esta reconciliación, ¿por qué nos pegabas? ¿Por qué nos pegabas así tan duro? Y es algo que yo también le pregunté a mi padre, que fue muy violento físicamente, y él no tenía una respuesta, ¿no? Pero en el caso de mi amigo, el papá le dijo, hijo, porque te amaba y no sabía qué cosa hacer. No sabía cómo corregirte para que no fueras por el camino en el que yo te veía que estabas yendo, y que efectivamente fue un camino muy malo, moralmente muy malo, ¿no? Donde no todo el mundo se recupera. Entonces, muchas veces son malas acciones las que tomaron, malas decisiones, pero definitivamente bajo una motivación movida por el amor y por la falta de herramientas. Esto llevó a este amigo mío de aquí, de mi parroquia, ¿no? Mayor que yo, y en consecuencia con papás todavía de la más vieja escuela, digamos así, ¿no? Y él dice, o sea, mi gratitud a mis papás y mi valoración de mis papás, a los que los culpaba de todo prácticamente, cambió significativamente después de que yo cambié mi perspectiva. Y gracias a Dios que esto fue antes que mis papás fallecieran. Porque si mis papás hubieran fallecido, yo no me hubiera reconciliado con ellos y no les hubiera dicho gracias por lo que hicieron por nosotros. Realmente hoy día tendría una profunda herida en el corazón. Entonces, no estoy justificando nada de las cosas malas que puedan haber hecho nuestros padres. No justifico las que hicieron mi propio papá o mi mamá. Pero estoy completamente de acuerdo y cada vez me queda más claro que la principal actitud que nosotros debemos tener es la que nos pide el mandamiento de honrar padre y madre, pero especialmente también de reconocer muchas cosas que tal vez no hemos reconocido simplemente porque hemos ocupado más tiempo, más conciencia y más preocupación en culparlos de los problemas que tenemos, y puede haber razón en eso y verdad, ¿no? Pero más en culparlos que en reconocer que finalmente hicieron todo lo que pudieron en muchas ocasiones, y tenemos que estar en la capacidad de apreciar y agradecer. Que tengas un buen día.